Bienvenidas y bienvenidos a Castor Sin Filtro. Para quienes no me conocen, yo soy Roberto Ochoa y hoy voy a ser el moderador de este espacio. El tema de hoy es: ¿hay vida más allá de la agilidad? Innovación, estrategia y cultura. Digamos, eso está incluido en el título, como algunas de las vías que podrían ser. O sea, en la entrada del título nos plantea que hay vida más allá de la agilidad. Con eso es lo que quería proponer quien nos planteó el tema. Dentro de los acuerdos de Castor Sin Filtro tenemos un espacio en guión. Las ideas fluyen de manera natural y espontánea. El respeto y el enfoque. Valoramos todas las opiniones, siempre que se mantengan en el tema de discusión. Participación libre. Habla cuando quieras, solo levanta la mano y espera tu turno. Transparencia. Grabamos y compartimos nuestros encuentros sin ediciones para mantener la esencia de la discusión. Los oyentes son bienvenidos. Si prefieres solo escuchar y aprender, también eres bienvenido, bienvenida. En lo posible, prender la cámara, esto facilita la comunicación, hace que sea una comunicación más cercana y directa. Invitamos a compartir ejemplos reales, ¿cierto? Este último, muy importante, digamos, no hacía parte de los acuerdos de Castor Sin Filtro, pero que se ha ido cada vez como afianzando más, como para tratar de mantener en la tierra las discusiones que tengamos. También quiero recordarles que pueden acceder a las grabaciones de Castor Sin Filtro en nuestro canal de YouTube y a un artículo relativo a cada sesión en nuestro blog. Les voy a compartir el link para que puedan ingresar al canal de YouTube y a nuestro blog. Para empezar, algo que hacemos siempre es tomarnos unos minuticos para que llegar a un acuerdo sobre cuál es el tema. Entonces voy a copiarles el título del tema en el chat y la idea es que tratemos de delimitarlo, o sea, hasta dónde lo dejamos, qué incluye, qué no incluye, qué entendemos por el tema. Ahí les compartí los links y les voy a dejar el tema para que tengamos esos primeros 5 minuticos definiendo qué es lo que vamos, qué es esto para cada uno de los que estamos acá. Hay vida más allá de la agilidad, ¿cierto? Y luego viene innovación, estrategia y cultura. Un poco como haciendo una introducción, esto es un tema que, si no estoy mal, lo propuso Juan Andrés Ochoa, que es el CEO de Castor. Es un tema que está relacionado con algo que se menciona mucho acá, y es que nos enamoramos del juguete y no del juego, ¿cierto? Y es que parece que hacer agilidad se convirtiera en un fin por sí mismo y no en el medio, ¿cierto? Y un poco el llamado de Juan era: venga, es que la agilidad lo que nos sirve es para alcanzar los objetivos de la organización y no hacer agilidad por hacerlo. Entonces, un poco el llamado es: venga, sí, usemos la agilidad, una herramienta muy bacana, pero ¿qué más, aparte de la agilidad, nos sirve para alcanzar los objetivos de las organizaciones? Entonces, un poco así entiendo yo este tema. Ustedes, pues, que digamos, muchos saben mucho más que yo sobre esto. Los invito a que tratemos de limitar el alcance de lo que vamos a conversar el día de hoy. ¿Alguien se anima? Estamos tímidos y pocos el día de hoy. Natalia, adelante. Rodolfo, de pronto no a delimitar, pero sí quisiera compartir como una experiencia que siento es muy allegada a la historia y de ahí me ayudan también como a delimitar si me estoy yendo y demás. ¿Se vale? Sí, claro. Listo. Tuve la oportunidad de acompañar muchas personas, pero en la empresa en la que trabajaba, de alguna manera, era muy importante que sus talentos, es decir, Scrum Master, Agile Coach, Product Owner también y Product Managers, tuvieran muchas herramientas, es decir, que estuvieran capacitados y habilitados en saberlas manejar. Entonces pasaba eso, pasaba que las personas realmente tenían en su caja de herramientas muchos insumos para maniobrar en el entorno. Pero, ¿qué pasaba también? Que si bien tenías herramientas, faltaba ese pedacito, Rodolfo, con el que tú hacías la introducción, y es, ¿para qué la herramienta? ¿O con qué finalidad se va a utilizar? Entonces, uno de los casos era, yo espero de ti, señor jefe, que me traigas esta información, pero la has pedido, pero la has negociado, pero sabes cómo. Entonces
hay cosas que van más allá de las formas, como habilidades blandas a nivel de negociación, a nivel de priorización, a nivel de acercarte con una taza de café con esta persona y preguntarle, ¿para qué lo necesitas? ¿Para qué es importante en tu entorno? Entonces, Roberto, siento que los formalismos están buenos, las estructuras están buenas, las formas son necesarias, pero sí se usan con un sentido de para qué se van a usar y qué queremos lograr con ellas, porque usualmente trae un beneficio con la persona que acompañamos o de la que necesitamos. Lo abro así con mi historia personal. Súper. Es un poquitico como a entender cuál es el fin de por qué usamos la agilidad. Ok. O sea, ya entramos al tema básicamente. Invitarlos un poquito a quienes se acaban de sumar también, a Andrés, a Laura, a Marco, a Alejandro. Qué bueno que están por acá. Les acabo de compartir nuevamente en el chat el tema del día. Una pregunta, ¿hay vida más allá de la agilidad? Es como una provocación también a no quedarnos encerrados en el mundo de la agilidad, y nos propone 3 vías por fuera del mundo de la agilidad, que es la innovación, la estrategia y la cultura. Y estamos en esta primera etapa tratando de delimitar cuál va a ser el marco de discusión que vamos a tener en el día de hoy. Nati nos hablaba un poquitico de, muy importante, las herramientas, pero sí sabemos para qué las estamos utilizando, ¿cierto? Que no nos convierta todo en un gran protocolo, pero sí saber para dónde vamos. Entonces, invitarles, si tienen algo para aportar respecto a la delimitación de este tema, que nos compartan, levanten la mano y vamos acotando el tema. Estamos tímidos hoy. Natalie dice en el chat la negociación y los propósitos. Alejandro, ¿te puedo agarrar en corto? Que yo sé que vos nos aportás mucho siempre. Un poquito lo que hablábamos de dónde venía esto. Y Jesus también, pues aquí hay mucha gente que ha trabajado muchos temas de agilidad, entonces invitarlos a que conversemos, no me dejen solo en esto, por favor. Es que siempre la agilidad termina convirtiéndose un poco en el fin, ¿cierto? Y ahora agilidad se convierte en un fin y se hacen contratos para ser ágiles y todo el tema. Y nos enamoramos del juguete y no del juego. A ver que la agilidad no es un fin en sí misma, sino un medio para alcanzar los objetivos de la organización. Entonces, un poco la invitación es, vea, existen estas otras cosas que nos plantean tres: formación, estrategia y cultura. ¿Qué más podría haber? Ese sería uno de los temas que yo les invitaría, hacia dónde más nos podríamos ir, por qué innovación, por qué estrategia y por qué cultura. Y si están de acuerdo con esa afirmación o si definitivamente no hay idea después de la agilidad, y la agilidad es la regla. Bueno, me preguntaste, ¿cierto, Roberto? Sí, claro. Hoy te veo distinto, no sé si es que estás en otro lado sin gafas o tienes la otra personalidad. Estoy sin gafas, estoy en otro lado, estoy en un tratamiento de rejuvenecimiento. Ah, bueno, perfecto. Yo estoy en mis 30 y 19. Oye, pues muy llamativo digamos, el tema de hoy, porque más allá de responder técnicamente, pues es de alguna manera una reflexión que surge un pensamiento crítico, o así lo veo yo, y es el de no casarse con o no crear dogmas ni casarse con clichés. ¿Y por qué clichés? Porque esta mañana precisamente me estaba entrevistando, hace unos días en el grupo de innovación hubo como un enfrentamiento, o no un enfrentamiento, sino que alguien preguntaba en un grupo de innovación y emprendimiento en el que estoy, pues cuál es en las empresas en qué deben focalizarse más en innovación en calidad. Entonces mi respuesta era, ¿y por qué hay que escoger? O sea, finalmente esos no son excluyentes, pero entendiendo muy bien la realidad de las empresas, sí se cae un poco en dogmas en relación con que la calidad además se entiende mal, es muy, digamos, burocrática, muy de formatos, muy de gestión documental, y sobre todo que es digamos, una plataforma pues, jerárquica. Uno no puede casi que innovar o se mata la creatividad, y la innovación se entiende como el ser creativo, y son dos cosas distintas. Entonces, muchas veces caemos, pues trayendo eso a colación como paralelo, cuando salga la entrevista se las comparto, trayendo eso a colación como paralelo, pues uno termina cayendo como en clichés de hablemos de agilidad, o hablemos, no sé, de ODS, o hablemos, y uno pues, se casa con esos términos al final,
pero parece que se engolosina con el término y no le da el valor que de verdad tiene. De hecho, una de las cosas que decían en la charla es, una de las razones por las cuales hay una mala comprensión digamos, de la calidad, es que, y por qué puede haber fricción con la innovación, es porque el término se vuelve como muy pomposo, pero no se aterriza a que es una herramienta. Y en el caso de la calidad, la gente termina trabajando para la herramienta y no que la herramienta trabaje para uno. Entonces, yo hago esa analogía con relación al concepto de agilismo, porque se vuelve casi que un cliché, envuelve una serie de términos. A veces como que yo lo que noto es que busca posicionar egos o algo así, pero al final es una herramienta o es una aproximación, nada más, ¿cierto? Y en ese marco, pues, salirse de la visión de que eso es un dogma y que solamente nos funcionamos si estamos en un escenario o que tenga esos elementos, pues de alguna manera es como hacerle una venia a la herramienta y no entender que eso es un esquema que nos pueda ayudar en las organizaciones, por un lado. Y por otro lado, el planteamiento, la contrapregunta en cuanto a que, pues, aparte del agilismo está la cultura de la innovación y no me acuerdo cuál fue el otro que pusiste, la cultura y la innovación y la estrategia. Estrategia y cultura. Exacto. Pues primero, lo mismo, es que no es que estén al otro lado, o sea, digamos que pues, primero la cultura es el aire, o sea, uno básicamente, ustedes saben que yo hablo más que de cultura, de predominancias sistémicas multiculturales, ¿cierto? Agregados sistémicos de predominancias multiculturales, y finalmente la estrategia pues tiene que ver con una aproximación en relación de un proceso de gerencia. Entonces, pues una cosa es que yo utilice o que deba hacer desde una perspectiva de gestión lineal, como un establecer a dónde quiero ir desde donde estoy, que eso tiene que ver con la estrategia. En segundo lugar, que reconozca cuál es el entorno en el que estoy, que el liderazgo no es otra cosa que el catalizador de la cultura y el liderazgo no son roles de personas, sino unas características que potencian a la gente desde el mismo ambiente. Y finalmente, pues, la innovación es una aproximación además necesaria para que la organización mantenga vigencia. Entonces, no son cosas que se enfrenten desde mi perspectiva, sino que hay que entenderlas bien para no caer en clichés. Y eso sí me parece hartísimo, porque la gente muchas veces se llena la boca hablando de manera pomposa y resulta que pues, lo que tiene que entender es que son herramientas que van a servir en algún momento en función de un propósito de un equipo. Entonces, pues esa es mi mirada, yo no sé, es que vengo un poco acelerado de la entrevista, pero digamos esa sería mi aproximación, Roberto, frente a lo que estás planteando hoy. Y perdóname, Natalie, porque no alcancé a escucharlo todo, pero digamos que eso sería lo que podría contestar de momento, y no sé si eso abra o cierre con la conversación, pero sería, digamos, un aporte inicial, Roberto, te agradezco. Súper, súper. Entonces vamos delimitando. Por un lado, la respuesta parece ser sí, o claro que el título hasta aquí implica la respuesta, ¿cierto? Si existe esa vida después de la agilidad, que se abren otras vías, ahí mencionadas algunas, pues, que son complementarias. Entonces creo que podríamos, digamos, dividir la charla como para terminar de acotar y ahí pasar, aunque ya entramos un poco, a lo que vamos a tratar. Uno, por un lado, ¿por qué nos quedamos en esa idea de que la agilidad es el centro? Un poco los que estamos también en el mundo de la agilidad, yo por los lados, no tanto como ustedes, lo que se siente un poco es que cuando se llega a las compañías, para un gerente de una empresa, pues la agilidad es una herramienta más, y como hoy es agilidad, mañana podrá hacer algo nuevo que se inventen, y hace 10 años fue otra nueva, y cosas así. Entonces, digamos, no hay que poner a la agilidad en el centro, sino que es el mindset ágil, digamos, y las cosas que puedan evolucionar, lo que nos puede llevar a buen puerto, a los objetivos que queremos. Entonces, por un lado eso, ¿por qué sí o no la agilidad? Y por qué nos quedamos enfrascados en poner la agilidad en el centro de la discusión, ¿cierto? Y por otro lado, pues cuáles serían esas otras vías, esos complementarios para alcanzar los objetivos que podemos trabajar dentro de las organizaciones, ¿cierto? Creo que por ahí queda como delimitado el panorama. Y Marco González, Marco, que si de pronto nos puedes ampliar, porque nos pone en el chat lo siguiente: creo que todo comienza en delimitar bien quién es Agile, el mindset y el framework, versus agilidad organizacional. A mí no me queda tan claro. Yo no sé tanto sobre el tema. Si Marco nos quiere complementar o si alguien, digamos, está en la línea de Marco
y solucionamos eso para ver si incluimos esto dentro del tema o si una vez empezamos a darle candela por estos dos flancos que planteaba. Marco, ¿querés contarnos algo al respecto sobre lo que planteas? ¿Por qué, digamos, hacer esa distinción entre mindset y framework y agilidad organizacional? Agilidad organizacional, hablo desde la ignorancia, esa agilidad organizacional no implicaría también el mindset y el framework, no terminan siendo una misma cosa. Es una duda mía, ¿cierto? Si nos quieres complementar, Marco, o si alguien me corrige, porque estoy siendo impreciso, adelante. Marco, ¿estás por ahí o Marco ya se fue? Marco ya no está. Ahí está Marco, sí. Alguien, Marco, no prende el micrófono, entonces si alguien quiere, estoy leyendo mal la cosa, dice lo siguiente: creo que todo comienza en delimitar bien qué es Agile, ¿cierto? Y entre paréntesis, mindset y framework, versus agilidad organizacional. ¿Qué es Agile versus agilidad organizacional? ¿Alguien quiere aclararnos esto? ¿O pasamos entonces a seguir con la discusión? Bueno, pasamos. Entonces, entremos en candela. ¿Qué les parece? Entonces, si dividimos la conversación en dos partes. Una, ese primer, ¿por qué nos quedamos centrados en el juguete? ¿Por qué nos interesa tanto darle vueltas y vueltas a la agilidad y aprender a perfeccionar las formas de hacer la agilidad sin a veces tener claro para qué es ese juguete? ¿O por qué nos enamoramos en que se tiene que hacer todo como es la agilidad y no tratamos más bien de pronto de entrar en el mindset y llevar esto de maneras que entiendan las empresas y no tanto como algo que a fuerza tiene que implementarse de las maneras que se dice, ¿cierto? ¿Alguien que se anime? Sí, yo alcé la mano. Me voy a arriesgar a decir el por qué, pero es porque a mí me pasó. No quiere decir que a ustedes también. Pero entonces No, cuando yo empecé en esto, yo no entendía nada. Es más, por 3 años yo me caminé Scrum Master sin entender eso para qué era ni nada. Pero por allá al rato entendí que era un equipo de alto desempeño, porque duramos 3 años juntos. Entonces maduramos en el camino y luego muchas cosas empezaron a tener sentido. Y por allá me sale una oportunidad, es que de ser allá el coach, yo, pero esto como me come. Entonces siga metiéndose en el camino y siga revoloteando. Entonces, a mí, ¿qué me pasó al inicio? Que me enamoré. En serio, me enamoré de su filosofía, me enamoré de lo que decían, me enamoré del cuidado a la gente, me enamoré de otra forma de hacer las cosas. Entonces, cuando uno se enamora y apenas lo está transitando, de repente, pero es mi historia, eso es lo que le llevas al entorno en el cual haces parte. Entonces, Natalie va y hace algo por allá en otra empresa y va y hace su legado. ¿Y qué es su legado? Al principio era desde el enamoramiento. Y ahorita que yo lo veo de pronto con una cabeza más desde lo que hablaba Alejandro ahorita, más desde innovación, estrategia, cultura, propósitos, dónde hace sentido y para qué te hace sentido, pues ya uno o yo de repente aprendo a verlo de una mirada más al servicio real de lo que está necesitando el entorno, más que las formas y las atribuciones. En mi caso fue enamoramiento, yo no sé el de los demás, pero les comparto eso. Omar, buenos días a todos. Yo creo que me sucedió algo parecido, porque en la empresa que yo estaba se hablaba que tocaba desarrollar soft skills. Así fue, como una moda, y estoy hablando de hace 9 o 10 años cuando yo comencé en este cuento. Y dije, no, pues hay que meterse en la moda, lo digo así muy abiertamente, hasta que también uno viene a entender que viene a funcionar y que eso es un cambio transversal, como de alguna manera se plantea hoy en el tema. Digamos que esos 3 temas hay que cubrir. Y yo me fui metiendo un poco más por el tema de liderazgo Agile, porque creo que eso le genera un tema diferente para poder cubrir los temas y que no quede como una moda, porque realmente, y el esnovismo, y ahorita alguien decía que por egos y todo lo demás, que yo lo he visto en varias partes que ha sido de esa manera. O sea, esa es la manera en que se ha abordado hasta que pasando el tiempo, pues se comienza a inculturizar, a meterse dentro de la cultura corporativa. De una u otra manera,
pues bueno, ese ha sido mi trasegar y les comparto ese tema y soy un convencido de que permea muchos elementos de las organizaciones y sin embargo hay que también no quedarnos con el juguete, sino que hay cosas profundas que realmente impactan y tampoco volvernos exclusivistas de la agilidad. Yo estuve en una firma de consultoría donde había cosas que definitivamente incorporan elementos de agilidad, haciendo temas, y pues aquí obviamente es una opinión, que se deberían seguir haciendo bajo metodologías waterfall, o sea, digamos en el desarrollo de cómo hacerlo. Entonces, eh, puede sonar en ciertos momentos que uno lo hizo por moda, pero definitivamente las organizaciones lo requieren y tienen que ser un proceso completo y a su vez se parecer complejo al comienzo, pero después sirven bastante para perseguir realmente los principios que tenemos en agilidad. Súper, súper, Omar. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere aportar sobre este tema? Sí, yo. Jesús, adelante. Listo. Sí, yo muy en la línea de lo que dijo Omar, más que del enamoramiento de Natalie, perdón, Nat. Y es que es justamente porque nos enamoramos del juguete, como dice Roberto, es porque vende, porque es moda, porque es lo que está en boga, pues en boga desde hace mucho tiempo, pero es lo que vende. Ah, yo soy ágil, yo desarrollo de manera ágil. Y se nos escapa de la mente porque queremos tener el título de agilidad, que realmente es una forma de hacer las cosas. Hay millones de formas. Para mí, de verdad, la agilidad no es más que, pues la agilidad, como yo la veo, es sentido común, hacer las cosas con sentido común. Pero nos gusta ponerle el rótulo porque el rótulo vende. ¿Ok? Sí, yo trabajo con esta nueva forma de trabajo, yo trabajo con este, incluso a veces ni siquiera es el rótulo de agilidad. A veces es Scrum, a veces es Kanban, a veces es como el título de la herramienta. Entonces, yo hago Scrum. ¿Estoy generando resultados o no? ¿Estoy acercando al cliente a sus objetivos o no? ¿Estoy haciéndolo mientras mi equipo está como sin ser explotado? ¿Con mi equipo tiene bienestar o no? Pero si yo digo todo eso, es decir, no, qué aburrido. Yo hago Scrum. Yo soy ágil o agile, para ser un poquito más snob. Entonces, para mí eso es el tema del por qué nos enamoramos del juguete y no del juego. ¿El juego cuál es? Acercar al cliente a sus objetivos, teniendo un equipo. De hecho, yo ni siquiera llamaría un equipo de alto rendimiento, porque, no sé, llamaría teniendo un equipo que trabaja con bienestar, que tiene bienestar para ellos y bienestar para el cliente. Pero bueno, eso es un poquito mi idea. Vende el título, vende el libro. Hay un libro nuevo sobre Scrum, Scrum 2.0. ¡Guau! Eso debe ser lo último en guarachas. Entonces, ahí tendemos a perdernos. No Ok. más Super, hay una cosa ahí que yo quisiera como, lo pongo a manera de pregunta, y es, digamos, hay muchas organizaciones que todavía siguen metidas en este triángulo de hierro, ¿cierto? Como presupuesto, tiempo, alcance, ¿cierto? Y cuando empresas que ya están acostumbradas a trabajar con métodos ágiles, que saben que eso no funciona y que más bien vamos dirigiéndonos hacia unos objetivos y la manera en la que nos vamos dirigiendo, pues tendrá iremos avanzando en esa dirección, o inclusive la dirección podría llegar a cambiar si nos damos cuenta del camino que estamos mal enfocados. Entonces, ¿cómo conciliar, digamos, un dogma ágil, que ya el dogma, digamos, no lo llamemos dogma porque ya implica ser muy cerrado, sino como una forma de trabajar ágil a la que ya estamos acostumbrados, que es con la que queremos hacer frente a una compañía que no sabe bien del tema y que puede ser un snobismo, el término o la metodología? ¿Cómo ir llevando a estas compañías? ¿O es mejor no meterse en ese lío y ustedes sigan con el triángulo de hierro y nosotros más bien buscamos compañías que quieran ya estén enfocadas en la transformación? Y abro esa pregunta, puede ser algo corto si alguien nos quiere comentar, y ya para que pasemos, que estaría bueno ver, bueno, cuál es ese mundo más allá de la agilidad, qué piensan ustedes. ¿Alguien tiene alguna respuesta para lo que tenía yo por ahí? A Mario lo noto súper callado el día de hoy.
Ay, qué pena, es que tengo como una serenatica al lado en el parque, entonces te No escucho importa, como cortado y no sé si lo escuchen los no se demás. escucha, De hecho, yo te no se quería escucha, participar en el anterior comentario sobre Pero lo que yo no se pensé de escucha la agilidad, serenata. pero así no es se escucha como la que ella serenata, tiene mejor micrófono que yo, ¿vale? Con la no serenata se no se escucha la escucha. Bueno, serenata, o sea que estés tranquilo vale, si pues quieres mira, participar yo en la... acabo de llegar al país de Estados Unidos y me cambió como la forma de ver la agilidad. Entonces, pues mira, yo lo veo más que todo ahora como pragmatismo, es decir, más práctica y teoría, como uno las dos cosas, como yo me adapto a los cambios de mi mercado, de mi organización, a lo que yo estoy haciendo con mi equipo, cómo coordino, cómo colaboro con los demás, pero con el fin de yo obtener un objetivo, ¿listo? Obviamente, no solo el objetivo no es montar agilidad, el objetivo va mucho más allá, que es lo realmente que yo estoy obteniendo como empresa, como organización, cómo le estoy agregando valor a las personas, que es el resultado tangible que se ve. A veces nos enamoramos como más de la idea de que vení, voy a hacer Scrum Master, voy a montar esto, voy a trabajar con Kanban, voy a montar LED, voy a montar cualquier marco de escalado y nos quedamos más que todo como listo. Esto así muy teórico, pero cuando realmente voy a la práctica en mi día a día con mi equipo, con mi empresa, eso se aplica, sí lo puedo acomodar, no necesariamente tengo que cambiarlo todo. Si hay cosas que funcionan, pues déjalo, está funcionando. ¿Listo? Mira más bien qué cosas no te están funcionando y realmente ahí, vení, cambiemos, ajustemos, pensemos cómo vamos a mejorar esto. Unámonos entre todos, hagamos una decisión más consensuada. O sea, me cambió como la forma de ver, ¿vale? Entonces, como te lo digo, es pragmatismo en una palabra. Perfecto. Bueno, ¿qué les parece si pasamos a pensar entonces cuál es ese mundo más allá de la agilidad? O sea, si estamos enfocados en llegar a los objetivos de la organización, ¿de qué otras herramientas, de qué otros mindsets, qué otras formas pueden sumarse a la agilidad o incluso trabajar de manera independiente para llegar allá? Y si puede contarnos, digamos, una pildorita sobre cuáles le han servido y cuáles usan normalmente para llegar a sus objetivos. Adelante, Alejandro. Bueno, pues ya que uno está en tan habladores, entonces pues aprovecho y hablo yo. Adelante. Esto, y sobre todo no estamos, digamos, en posiciones como tan enfrentadas como otras ocasiones, entonces eso de alguna manera hace que no haya como tantas perspectivas, pero bueno, es válido. Yo quisiera traer a colación ahora, pensando un poco en todo lo que han dicho ustedes, sobre todo que la palabra dogma, y tú la corregiste muy bien, porque es que puede ser muy radical, pero pensando un poco en qué alternativas, y no tanto en función de herramientas, sino en función, digamos, de aproximación para desarrollar proyectos. Yo hago como un ejercicio de metacognición y pienso en algo un poco más amplio, un poco más lejano en cuanto a la comprensión, y es que las herramientas, bueno, son, digamos, facilitadores para lograr objetivos, pero todos sí vienen, tal vez no de dogmas, pero sí de paradigmas o convicciones o formas de pensar. Tradicionalmente, y digo de 100 años para atrás, que la segunda revolución industrial y como todo lo que se plantea desde lo que se conoce como la teoría de administración moderna o teoría general de administración, que pues de moderna ya tiene 100 años, pero digamos que se basa en una concepción muy lineal del mundo. Entonces eso se conoce como administración lineal. ¿Dónde estoy? ¿Dónde quiero llegar? Y armar un proyecto para cerrar esa brecha. Cuando uno hace un análisis a profundidad de esa realidad, a veces trata como, y por eso puse la frase de Maslow ahí, de la tendencia si uno tiene un martillo, trata de tratarlo todo como si fuera un clavo. Entonces, cuando uno se casa con eso, porque además lo único que conoce y porque pues se lo han enseñado y es en lo que uno cree y lo que le da seguridad, pues al final le cuesta mucho trabajo ver otras perspectivas. Pero conforme el mundo se vuelve más buca y más Bunny, es decir, para mí buca y Bunny es lo mismo. Buca es lo que es y Bunny es como se sienten los millennials, pero pues digamos que esta es la realidad actual. Entonces, en un escenario tan cambiante y tan acelerado, el concepto de Alejandro, linealidad,
deja de ser Te válido. voy a interrumpir. Dale, Te dale. voy a interrumpir un poquitico para ver si nos puedes aclarar un poquitico los dos conceptos. Yo el de EBUCA lo conozco, el otro no. ¿Será que nos puedes hablar para que hablemos todos sobre la Solo un innovación? segundo, ¿Perdón? solo un segundo. Aplaudo lo que acabas de decir de Buca y Bani. Para mí lo plasmaste en una palabra. Gracias. O sea, yo Bueno. entiendo el concepto, pero el tema de que millennials y lo anterior totalmente lo comparto. El buca, todos lo saben, además viene de los marines de los años 70 para entender los escenarios en los que se metían, que son volátiles, inciertos, complejos, ambiguos. Pero Bani es un término que ha surgido hace 3, 4 años atrás, que habla del Brexit, del anxiety, el non-lineal y, bueno, se me olvida la I, pero fíjense que se refiere un poco a la ansiedad que genera, la fragilidad que puede generar en las personas al enfrentarse a cosas no lineales, no lógicas, no secuenciales, y la I no me acuerdo en este momento exactamente, pero entonces yo lo que decía, pero eso es lo que le pasa a la gente en un escenario buca, solo que como están, de hecho ahorita cuando hablaba, no sé si era Omar o Jesús, me recordé un estudio que hizo la Universidad de Rosario que denominó modas administrativas hace como 15 años y enlistó todos los esquemas de consultoría y la gran conclusión era, mire, la consultoría en Colombia solo él le ayudaba a las revistas, a los consultores y a las universidades, pero las empresas no. Y digamos que había un listado de herramientas en ese momento, estoy hablando hace 15 años, y pues la expresión modas administrativas, pues era bastante desafiante, pero era una realidad, o creo que sigue siéndola, porque, y prueba de eso es que muy pocas consultoras, entre esas incluyo SMO, pues nos atrevemos a tener esquemas, por ejemplo, sucesivo de comisión de éxito, y todas cobran es por la de consultoría, por ejemplo, o por entregable. Entonces, en ese marco, la expresión Bani es una expresión que se ha acuñado como una moda administrativa casi que últimamente en relación a la ansiedad y a la fragilidad que genera en las personas el escenario buca. Entonces, digamos que mi aproximación o mi entendimiento es esa, que frente a un escenario buca, la sensación, sobre todo en los millennials, que son más expresivos que lo que éramos nosotros, ¿cierto? Y eso está bien, pues es que les genera ansiedad y se sienten frágiles y todo eso, y está bien, no hay problema. Entonces, digamos, si yo no sé si ya aclaro un poco más el término, ahorita lo buscamos, Omar ya lo puso, Brillo, quebradizo, ansioso, non lineal e incomprensible, eso era la otra expresión. Gracias, Omar, que no me acordaba exactamente. Es chévere, chévere estar en estos grupos donde uno no tiene que simular talento, sino que lo ayudan. Entonces, en ese marco, y volviendo al tema, la aproximación lineal pierde validez conforme pasa el tiempo y hay una aproximación que se conoce como no lineal, la gestión no lineal o la administración no lineal. Y eso tiene un trasfondo interesantísimo. Yo por ahí alguna vez escribí, no sé si les compartí ese artículo en LinkedIn de la gestión de von Clausewitz a Jomini, que eran como dos militares, uno prusiano y el otro austriaco creo que era, y ambos analizaban las campañas de Napoleón y en función de eso establecían cosas. Gestión lineal, la que conocemos. ¿Dónde estamos? ¿Dónde queremos estar? Proyectos para allá. Gestión no lineal. Primero entiende que la gestión lineal no es válida, en el sentido de que si nosotros tomamos una foto, mañana esa foto ha cambiado para lo que somos. Segundo, lo que planteamos para mejorar, que se va a tomar un tiempo, de pronto no es lo que necesitemos cuando llegue ese momento. Y en tercer lugar, que es la más loca, es creer que por el hecho de que yo desarrolle un proyecto, pues esas cosas se van a dar tal cual y por lo mismo va a lograr los objetivos. De hecho, yo entendería que el manifiesto ágil surge de darse cuenta que eso no funcionaba. O sea que precisamente el esquema convencional lineal, esa secuencia no garantizaba que se lograran los resultados. Entonces la gestión no lineal, que además es un poco difícil de entender al principio, básicamente consiste en que, por ejemplo, dentro de las empresas que yo he conocido que tienen una aproximación, además no era en ese momento deliberada o consciente, era Aviatur. Yo recuerdo que en algún momento hablar con el doctor Besú, con Jacques Besú en la oficina que tenía por allá en el 86, en el 82, no me acuerdo. Y le decía, oiga, es que usted tiene una forma de gestionar que llama no lineal. De hecho, alguna vez les mencioné ese libro de improvisación estratégica que él escribió. Y resulta que la gestión no lineal tiene que ver más con que yo
tengo que hacer algo que es mi misión o mis objetivos. Perfecto, yo trabajo en eso. Y yo me fortalezco en lo que estoy haciendo, pero estoy al mismo tiempo observando el entorno. Cuando yo observo el entorno y mientras me estoy fortaleciendo, en el momento en que veo una oportunidad, ¡pum!, me canalizo lo que yo tengo, miro qué fortalezas tengo y qué elementos puedo utilizar para plantear un proyecto en función de ese objetivo. Pero yo no estoy en función de voy a cumplir un objetivo y ponerme una meta, sino de hacer lo que tengo que hacer y de fortalecerme para que cuando vea la oportunidad, la tomo. Y ese esquema tan sencillo, porque además es la maravilla de las buenas innovaciones, que cuando uno escucha una innovación tan obvia, después dice, oye, ¿por qué no se me ha ocurrido a mí ni a nadie antes, cierto? Pero resulta que esa es la forma más convencional que tiene que ver con la gestión no lineal de aproximarse a lograr los objetivos, pues, independiente que sea proyectos o diferentes herramientas. Si eso es así, entonces ya ahí uno puede decir, ole, aquí me funciona para este proyecto utilizar metodologías ágiles, con todos los elementos que traen. O si por el contrario es un proyecto probablemente pueda ser muy denso y que requiere, digamos, algún tipo de acompañamiento, de apalancamiento a nivel de recursos de parte, por ejemplo, de banca primera inversión, que son los que acompañan de $1 millón para adelante, pues ellos sí requieren tener un esquema que sea un poco más secuencial para manejarlo. Entonces no hay problema, pues tomamos elementos de las perspectivas convencionales y si es el caso, como dice Mario, pues hacemos algo ecléctico y lo fusionamos en la medida en que busquemos lograr nuestro objetivo. Entonces, mi invitación, o bueno, mi opinión, porque aquí este es un ejercicio chévere de cogerlo en caliente y hablar, ¿cierto? O en frío frente a las situaciones o en caliente frente a lo que piensan. Y empezar a hablar sobre lo que cree desde sus perspectivas, ya sea por opinar o por participar, como decía Papuchi, yo quiero participar, o ya sea para, digamos, aportar y aprender de parte de todos. Y en ese marco, yo sí creo que si logramos a tener una mirada más holística, decir, oiga, es que no, tenemos que salirnos inclusive del paradigma de un aprendizaje de segundo orden, y vemos que esto puede tener otro tipo de aproximación, ya le pongo el lugar o el peso que deben tener las herramientas como herramientas que me sirvan para lograr mis objetivos. Pero eso, digamos, y este sería mi aporte y ya cierro porque hablo mucho, pero está relacionado con que se miren las cosas desde una perspectiva no convencional, no lineal. Eso sería como la invitación, Roberto y compañeros. Súper chévere, Alejandro. Gracias por tu participación, me parece muy aclaradora de muchas cosas. Por acá me pareció muy interesante el tema de Bani. Voy a ponerlo como uno de los posibles temas para futuras sesiones, para que lo conversemos en algún momento, como a ver qué implica, si es un cambio real o si simplemente un cambio de nombre para mantener vigente algo que parece ya haberse establecido. Y les voy a compartir en el chat una encuesta de satisfacción para que por favor nos cuenten qué les ha parecido este espacio y pensemos entre todas cómo podemos mejorar. Ahí se los compartí. Mario, tenías la mano levantada. ¿Querés contarnos algo que te ha servido? Muy bien. ¿Alguien quiere contarnos algo? ¿Qué otras cosas más allá de la agilidad? Muy chévere, pues, la invitación de Alejandro a tener un pensamiento no lineal y cómo aplica el por fuera de la agilidad. De hecho, es casi todo por fuera de la agilidad. Más bien, la agilidad es una herramienta que decide cuándo usarse. Si es martillo, si es un clavo, usa por el martillo, ¿cierto? Y no al revés. ¿Alguien más quiere hablarnos sobre experiencias que ha tenido o sobre otras formas y enfoques que utilice, digamos, en la administración, en proyectos? Estamos Sí, yo creo que no sé si se te escucha o se te está yendo como la señal a ratos. se me está yendo a mí la señal. ¿Me están escuchando mal? No me digan eso. Voy a quitar mi cámara. Sí, tu audio se entrecorta. ¿Qué tanto se perdió de lo que dije? No, sí se entendió, pero... No, se entendió. Sí. Okay. Ahí yo puse el link en el chat del artículo de la administración lineal y la no lineal, si lo quieren ver. Buenísimo. Super. Voy a tenerlo por acá. También podría ser un tema interesante para conversar en un Castor sin filtro, ¿no te parece, Alejandro? Administración lineal y no lineal.
No, es un tema esotérico, pero adelante, yo me le mido. de una. O sea, Eh, leanlo todos y después le peleamos, pero primero leámoslo para traerlo a colación, porque además esta es una aproximación, sí es disruptiva, además, es interesante, pero bueno, bueno, hoy he hablado mucho, qué pena. no, adelante Alejandro, este es como el castor sin filtro más íntimo que hemos tenido, somos 12 personas el día de hoy, está tranquilo. Entonces creo que es una oportunidad también, como si tenemos dudas, pues no todo tiene que ser una opinión súper consolidada, que ya no la sabemos, sino como que construyamos en conjunto a partir de las dudas que tengamos. ¿Alguien más quiere contarnos qué más por fuera de la agilidad, digamos, utiliza en sus formas de administrar o gestionar proyectos? O no proyectos, iniciativas en general. Adelante, Joa. Bueno, no, por mi parte me uní al espacio porque no sé nada, pues como que hay un conocimiento demasiado vago y de hace mucho tiempo, entonces pues es muy valioso porque actualmente estoy liderando un equipo y me sirve muchísimo pues todo esto que todos acaban de mencionar, entonces no, muchas gracias, me voy también con una mirada un poquito más aterrizada de los conceptos y ya motivada también a buscar mucha información referente al ¿Nos tema. podés contar un poquito de lo que te llevas? Sí, 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 claro, pues digamos que lo que yo los escuchaba y trataba de aterrizarlos mucho al escenario en el que estoy. Yo soy diseñadora UX y pues estoy coordinando un equipo de diseñadores. Nosotros somos de Castor, pero pues tenemos un cliente principal y digamos que somos proveedores de ese cliente. Entonces, digamos que la dinámica de por sí es un poco difícil porque nosotros trabajamos ágilmente, ¿no? Pues hablamos de herramientas o de frameworks, Figma, Notion, con algunas metodologías y reuniones internas que tenemos para organizarnos. Pero cuando hacemos como el empalme con el cliente y trabajamos de la mano de ellos, ellos manejan otras metodologías y tienen otras dinámicas. Entonces, ahí es cuando se encuentra de pronto más el reto de cómo nos adecuamos como equipo para trabajar de una manera dinámica, ágil, pero lo que decimos, o sea, que no sea solo como el tecnicismo, sino pues mirarlo de una manera más estratégica, más cultural, más, siento que también como amigable, entre comillas, porque cuando estamos trabajando como proveedores sentimos mucho ese sesgo de que nos miran como otros, como muchas veces los enemigos, los que de pronto vienen a quitarnos el puesto, entonces ha sido muy retador como buscar esa alianza y como ese trabajo que tenga un significado diferente, ¿no? Entonces, pues me llevo mucho como empezar a trabajar de una manera más estratégica para lograr, sí, como esos retos constantes que se tienen con ellos, con el cliente, pues. Yo me quedo con algo muy bacano. Nos hablaba Alejandro y es enfocarse uno en lo que tiene que hacer, ¿cierto? Uno ya sabe qué es lo que tiene que hacer, incluso en otras sesiones en las que hemos hablado en Castor Registro hablamos del libro de la estrategia emergente que apunta mucho en esa dirección. Usted hace esto, haga eso, ¿cierto? Entonces enfocarse en lo que se tiene que hacer, que ya sabe que es lo que son bueno, es lo que nos da la plata, ¿cierto? Pero estar con los ojos abiertos para ver dónde se puede producir la innovación, ¿cierto? Dejar ese margen para las nuevas cosas que van apareciendo y saber cómo enfrentarlas. Me parece que ahí se logra un equilibrio muy chévere entre enfocarnos en lo que podemos hacer mejor y dejar espacios para que nos permitan mejorar en eso que hacemos mejor, ¿cierto? Me quedo con eso del enfoque no lineal, me parece algo como muy interesante, que pensar las cosas no como algo lineal, sino como un sistema complejo que tiene que aprender a verse. Me llevo también ese nuevo término
de Bani, me parece muy interesante, lo voy a pegar una chequeada, incluso lo dejé como les contaba dentro de los temas que podríamos sacarle más punta en otra sesión, junto con lo de la administración no lineal, no sé si estoy diciendo el término correctamente, pero ahí dejé el artículo para leerlo. Entonces me quedo con esto. ¿Qué les parece si alguien más participa en las conclusiones? Y si no, vamos cerrando por el día de hoy. ¿Alguien más tiene algo por ahí que nos quiera compartir, conclusiones, con qué se queda de la sesión del día de hoy? Creo que podemos ir cerrando. Sabemos que hubo como casi un consenso en el tema, entonces no, hoy no hubo pata y puño. Hace falta... Estuvimos tímidos y todo el resto están dándose pata y puño en Perú. Sí, es que eso es lo que pasa, que casi muchos de ellos están en Perú, entonces hicieron falta los peliones. Bueno, entonces les voy a compartir una encuesta para que escojamos el tema de nuestra próxima sesión de Castor sin filtro. Y Pero puedes agregar, no, en este momento no podrías agregar lo de la linealidad y la no linealidad. podría, si me dan un tiempito, podría hacerlo. Si me tienen un poquito de paciencia. En un segundo. Pero sí les llama la atención a todos que hagamos una aproximación. Eso tiene elementos conceptuales fuertes, o sea, no es tan pragmático en principio. Si les llama la atención, chévere. Ahí ya les compartí el artículo y pueden ir averiguando mientras tanto y llegamos ya armados como una lluvia de ideas previas. Mientras Roberto termina, les cuento, la lluvia de ideas previas es un esquema que rompe o que mejora los elementos convencionales de la lluvia de ideas convencionales. Y es que cuando una lluvia de ideas se da es porque hay que apagar un incendio, entonces uno está ocupado y lo llama y entonces uno dice, pero estoy haciendo otra cosa, ¿para qué me llaman? Entonces cuando uno no puede delegar a alguien, pues le toca ir y está pensando en lo que tiene que hacer. Y muchas veces quien modera, cuando es el líder y cuando tiene algo de poder, pues empieza a hablar, la gente no se anima a soltar las cosas porque pues no quieren comprometerse y si a uno no llega porque lo llamaron, sino que uno delegó a alguien, pues todavía es más tímido porque no sabe con quién se está metiendo. En cambio, la lluvia de ideas previas era usando wikis o un correo abierto o que todos vayan pensando durante la semana y al final de la semana sí se reúne para solucionar el problema y la gente ya llega preparada con algo más de tiempo, habiendo pensado y reflexionado sobre el mismo correo para ya llegar sobre ideas un poco más concretas, no lo cogen a uno pues en frío y con las prevenciones que pueda tener. Entonces la lluvia de ideas previas es eso, es como llegar preparado a una reunión. Entonces, ahí hay varios, pues yo les compartí uno, pero hay varios artículos en internet en relación con Jomini von Clausewitz, o sea, la administración lineal y la no lineal, y si lo ponen en el tema, pues no, yo voy a votar por ese, Roberto. A ver si en algún momento abordamos. Entonces, ¿cómo sería el nombre del tema? Administración lineal. ¿Cómo es que un clickbait es que le dicen a los términos que como que enganchan? Pongámosle así como la gestión no lineal, la alternativa para el futuro. Una cosa así bien desafiante. Mercadeo. De mercadeo, de clickbait, es que le dicen algo así. Un nombre que sea bien clickbait, Rob. Clickbait. ¿Cómo? Una gestión no lineal, una alternativa. La alternativa para el futuro o algo así. Faltaría ver a Felipe, Arturo y a Juan cómo pelean frente a este tema. No, chévere, pues para eso es espacio. Vamos a ver. Creo que a ver si quedó bien.
Creo que se nos fue Carlos. No, Perdón. aquí estoy en un segundo. Ah, vale. A ver, ahí les compartí ¿La de qué? la encuesta, ya con este nuevo tema. Listo. Por favor, nos ayudan votando y voy a compartirles pantalla para que vamos viendo pues los resultados en vivo y en directo. De cámara porque está un poquito lento mi internet, entonces para clicar. Yo apoyo a Alejandro para ver esa guerra del otro viernes. Sería interesante. Sí, yo también me llevo esa tareita como, pues ahorita estaba como por encimita viendo de qué se trataba el artículo y está súper interesante. En cierta forma es algo que desde Scrum lo hemos hecho, ¿cierto? Viene como de empoderamiento, de observación y de ver cómo gestionamos a partir de ahí. No todo mente tiene que ser lineal, también puede ser por redes. Entonces creo que vamos a tener una buena discusión sobre ese tema. Súper, súper. Roberto, nos está mostrando el listado de las grabaciones. De las presentaciones, sí, un segundo, que está como súper lento mi internet. Ahí estoy tratando de cargar. Oye, yo tengo el voto de Lina, gracias. Eso es importante. El mío también fue. Ah, El mío también vamos. fue. Y el de Jesús. que no, ya. Ya, entonces tenemos un tema para el próximo. Súper, 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 súper. Edición no lineal con ClickPad Editor. Listo. Entonces así quedamos. Muchas gracias por participar en esta sesión de Casos sin Filtro. Muchísimas gracias a todos por la Buen invitación, por día, el gracias. momento, el Les voy a espacio y por los compartir, aportes. para cerrar, les voy a compartir un link, nuestro Linktree, para que puedan conocer más sobre Castor, nuestra web, puedan descargar un libro nuevo que tenemos, puedan seguirnos en redes sociales. En un segundo, por favor, ya les comparto nuestro Linktree. Y invitarles a que se suscriban a Castor Comunidad.